Cuando un loco parece totalmente cuerdo, es hora de ponerle la camisa de fuerza. Esta frase aparece en el libro de Edgar Allan Poe intitulado El método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de la diferencia entre la locura y la cordura. Y nos va a acompañar un gran invitado que es Soje Purkaem. En un momento envío la invitación. Listo. Y podamos conversar sobre este libro que de principio a fin va sorprendiendo al lector eh, y nos va llenando de intriga, de humor, de un poco de locura, de razonar acerca de lo que significa estar cuerdo y el hecho de que en ocasiones las apariencias engañan. Eh, Bienvenidos a esta sesión, a esta transmisión de Galaxia Anaberta, que forma parte del Mundo Según Soje por CAEM. Muchas gracias por acompañarnos, que nos vean en vivo y en diferido. Y por supuesto, un saludo enorme a ti, Soje. Eh, Qué bueno que sí te pudiste conectar en esta ocasión. La próxima semana la próxima semana, dentro de 15 días, vamos a contar con la presencia de otra gran invitada que forma también parte de este proyecto que lleva a cabo Soje por CAEM, que es INMI. Ella también nos va a estar compartiendo alguna de las lecturas que más le apasionan. Y en esta ocasión, pues este título lo elegí porque es un libro que no muchos conocemos así de oídas, a lo mejor. Está basado en uno de los cuentos de Edgar Allan Poe y aquí el autor nos ubica en la Francia de 1800 y algo. No nos dice específicamente el año en el que ocurren los hechos, lo cual deja abierto para que el lector vaya también imaginando cómo esa realidad también se podría ver en la actualidad. O sea, es un cuento atemporal. No, no solo va a tener cierto impacto en ese entorno y en ese siglo, sino hasta la fecha. Y aquí entonces es otoño de 1800 y algo, y nos va a trasladar por un bosque. Recordemos que los bosques también simbolizan muchísimas cosas, es el entrar a lo desconocido, a esa parte oscura del ser, a eso que uno no puede comprender y tampoco puede desentrañar tan fácilmente. Y es así que en compañía de un compañero de viaje, se interna en este bosque y llega hasta el manicomio, un manicomio privado. Y aquí también se hace la diferencia entre lo que es un hospital psiquiátrico público y uno privado. Llevan a cabo distintos tratamientos, distintas formas de abordar la locura y de este manicomio han llegado muchos rumores de que ha utilizado un método muy bueno que ha permitido que la locura se reduzca un poco. Em, y entonces estamos em, viendo cómo aquí la locura se nos plantea como esta forma diferente de entender la realidad. No es que esté mal, no es que esté bien, es solo otra perspectiva de un mismo entorno. Em, Cuando llegan, pues se dan cuenta que antes este hospital psiquiátrico era un castillo y se le ha dado un nuevo uso a este lugar que apenas sí es habitable, ya está muy deteriorado e incluso al propio
personaje principal del que nunca sabemos su nombre, em, le causa un terror muy profundo, absoluto. Ve que en la entrada, en el portón de la entrada, se encuentra una personita asomándose, está entreabierta esta puerta y es nada más y nada menos que el director en persona. Em, el compañero del viaje hace las debidas presentaciones porque conocía al director de este manicomio y el personaje principal, que ahora le pondremos de nombre desconocido P, eh, va a poder ingresar para ver cuál es el método que se está empleando. Em, Aquí la primera persona con la que, bueno, el compañero de viaje se retira, no se queda en el lugar porque dice que él tiene ciertos sentimientos encontrados con respecto a lo que es la locura y prefiere mantenerse alejado. Al final nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando realmente y quién es este personaje que pareciera incidental, pero que tiene una gran relevancia para comprender cómo el autor cierra de manera perfecta el cuento. Em, entonces aquí él se encuentra con una mujer joven, hermosa, pero que tiene un semblante triste y está muy, muy pálida. Tiene una voz muy baja, modales suaves, pero está vestida de luto riguroso. Y bueno, le causa cierta extrañeza, pero no sabe si es uno de los pacientes o es uno de los que ayuda a los doctores, a los médicos, a los psiquiatras, para tratar a las personas que están internadas allí. Y una vez que ya se instalan en el comedor, el personaje P empieza a preguntar del método calmante y, y le explica este doctor, que es el doctor Mellard, que lo que se empleaba era un método que ya no es funcional y por lo tanto lo han cambiado. Y este personaje P se sorprende mucho porque en París se habla demasiado de este manicomio en específico y del método que usan. Em, y dice, es que, le dice el doctor, es que antes este método que se creía que por darles libertad a los locos se les iba a poder ayudar a recobrar su sano juicio, se vio que no era así. A pesar de que se evitaban los castigos, a pesar de que rara vez se recurría al encierro y que si bien eran vigilados, disfrutaban de cierta libertad, em, no, no funcionó. Y ¿qué pasa aquí? Que dice un elemento muy importante. Se les permitía vestir con los atuendos de las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando ya desde este momento el narrador de la historia? Que puede que estemos entrando en un mundo donde eh, todo lo que oigamos, todo lo que veamos, hay que ponerlo en duda. Em, otro punto que llama la atención es que él se fija en el brillo de los ojos de la joven y era un brillo inquieto y él dice, por un momento, parecía como si no estuviera cuerda. Entonces, ¿qué va a determinar la locura? ¿La mirada? ¿La forma de actuar? ¿La forma de vestirse? ¿La forma de pensar? ¿Cómo ve y entiende la realidad? ¿Cómo se comporta ante el mundo? ¿Qué es lo que nos vuelve locos? ¿Qué es lo que nos hace cuerdos? O ambas están en un mismo punto que la línea divisoria es muy delgada. Em, no sé, Soje, si nos quieras comentar algo respecto hasta el momento de lo que hemos comentado un poco.
Bueno, primero saludarte, Ana, y agradecerte nuevamente que cuentes conmigo. Como un escritor que yo he leído, sobre todo más que nada sus poemas, ¿no? Porque para mí es un escritor que me ha influido muy a nivel personal y casi todo el mundo lo conoce por la narrativa. Bueno, es gótico, es Terror la psicológico. novela de terror, digamos, ¿no? Como, si no el primero, podría decirse que fue uno de los precursores de la novela de terror, ¿no? Junto con Mary Shelley, con el Frankenstein y otros, ¿no? Pero digo que a mí de las obras que yo leí de él, que fueron muy pocas, archiconocidas, El Cuervo y tal, Annabel Lee. Annabel Lee, por ejemplo, pues me influyó mucho, porque Annabel Lee es un poema muy bonito y han tenido distintos grupos de música que han hecho versiones y hay uno español en concreto, un autor español, Juan Perro, que le llaman así ahora artísticamente, pero que se llama Santiago Serón, era de un grupo aquí mítico, Radio Futura, ¿no? Y tiene una canción dedicada a Edgar Allan Poe llamada y titulada Annabel Lee. Y a mí ese Annabel Lee, pues ese libro cuando lo leí me recordó un poco a la propia historia de mi vida, ¿no? En cierto sentido, porque bueno, es cierto que coge todos estos conceptos lúgubres, ¿no? De la muerte y estas cosas, pero sobre un fondo de historia de amor, que era el amor de dos pequeños, de dos jovencitos. El amor, bueno, que supuestamente incluso hay teorías que basan o se basan en que un poco estaba reflejando él, rememorando él con esa obra, el amor, el suyo, el propio, con su propia mujer, también con su prima. Bueno, hubo distintas tesis, ¿no? Pero a mí es algo personal. Ahora bien, el tema que tú comentas, yo el libro este no lo leí. Te estaba escuchando muy atentamente, un poco el argumento, ¿no? Esa llegada al manicomio, esa llegada de los distintos personajes, ¿no? Y la pregunta que al final sobrevuela en el aire es la puesta en duda de qué es verdad, qué no es verdad, qué es cordura, qué es locura. Bueno, yo aquí hoy, en el tema que has elegido hoy, que me encanta, me chifla, porque a mí me gusta, bueno, todo lo veo desde el prisma filosófico, ¿no? Pero me gusta la medicina y evidentemente la psiquiatría y la psicología, aunque la psicología no es una medicina, pues tratan evidentemente del loco, ¿no? Esa especie de figura que en otros tiempos no tuvo las connotaciones que tuvo en décadas pasadas, ¿no? Hoy, afortunadamente, la institución del manicomio pues ya no existe como tal. Son hospitales mentales, son hospitales psiquiátricos, etcétera, etcétera. El régimen al que están sometidos los pacientes pues no tiene nada que ver pues, con aquellos baños de agua fría, aquellos métodos que eran O los terribles, ¿no? ecológicos, Sí. ¿no? Entonces, yo voy a defender aquí la tesis, la doble tesis, de que el loco tiene razón y que el loco tiene verdad, o al menos tiene un fulcro de razón y un fulcro de verdad, y que es muy discutible ese deslinde del loco y el cuerdo, del razonable y el delirante, etcétera, etcétera. Entonces, yo me voy a decantar en esta charla, ofrecer mi visión filosófica, también personal, porque te voy a decir una cosa, Ana Berta. Voy a sacar aquí a colación, si me lo permites, yo sé que me lo vas a permitir, porque yo tuve en mi familia, en mi familiar, un enfermo psiquiátrico. Un enfermo psiquiátrico que estuvo además en la institución del manicomio, que ya no existe hoy en España, pero que sufrió y padeció la institución del manicomio. Y tengo una carta de joven dirigida a él que intitulo Mi príncipe trastornado. Pues me vas a permitir que hacia el final de este maravilloso tema y de este maravilloso vivo que vamos a comentar estas cosas,
pues saque a colación estos temas personales, ¿no? Pero bueno, voy a tratar en lo posible, evidentemente, de hacerlo desde el prisma que siempre lo hice, filosóficamente. Así que, bueno, eso que dices tú de la razón sin razón, la duda razonable, pues evidentemente existe. Yo recuerdo aquí, creo que fue Chesterton en su obra Ortodoxia, decía que eh, cuando uno lo pierde todo y solo le queda la razón, es cuando se vuelve loco. Entonces ahí lo que apunta Chesterton es que solo la razón, los razonables, ¿verdad? Si solo utilizan la razón, tampoco es que sean muy sanos. Y luego Goya, el propio Goya, me vino ahora así a la mente, tiene un agua fuerte que se intitula también, es muy conocido, pues, ¿cómo era? Los sueños de la razón producen monstruos. Bueno, todos estos movimientos, digamos, y todas estas formas de pensar, en el caso de Chesterton o de Goya, que son artistas tremendos, grandísimos, Goya es muy afrancesado, vienen un poco en reacción precisamente a todo lo que fue la época de la Ilustración. De hecho, los movimientos literarios en el que se puede insertar claramente a Edgar Allan Poe, todos los románticos ingleses, franceses, todo ese romanticismo y todas estas géneros y subgéneros que acabaron pues, en la novela de terror y todas estas cuestiones, pues vienen a partir de esa reacción contra la Ilustración que planteaba que la razón, el sapere aude, ¿verdad? El atrévete a saber, la razón era lo único y que solo con la razón se puede... Llegaban a decir los grandes teóricos de la Ilustración, ¿verdad? Pues yo que sé, Rousseau y otros, ¿no? Los enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, bueno, Voltaire, podríamos sacar aquí a muchos, Montesquieu, que habló de un poco de la diferencia de los poderes. Bueno, pues ahí hay una ruptura del antiguo régimen en el que imperaban, digamos, los reinados y los papados, y evidentemente eso llevó a darle excesiva importancia a la razón, tanto que llegaban a decir que al igual que en el sentido físico, en la ciencia física, con Newton y Galileo ya, se entendió el universo, se razonó el comportamiento del universo, llegaban a decir que la felicidad se podría conquistar por la vía de la razón, de manera científica. Bueno, yo creo que es un error garrafal porque la razón no es un concepto unívoco. Uy, no es un concepto unívoco, como veremos, es un concepto polisémico y hay diferentes tipos de razón, igual que también hay diferentes tipos de verdad. Así que bueno, hoy traes aquí un tema a colación que me encanta. Sí, bien mencionas que muchos autores, muchos pintores han tratado el tema de la locura desde distintas formas. Em, Creo que es algo que a todo ser humano le llama la atención, ¿no? Porque a veces se llega a perder la noción de la realidad tal cual es. ¿Qué es lo que nos lleva a lo mejor evadir ese mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y si es de alguna manera, con todo respeto, una forma en la que nuestra mente nos protege de algo que no queremos observar. Em, Hay una cuestión que aquí también plantea Edgar Allan Poe, que incluso en otros de sus cuentos, como El corazón del actor, El gato negro, El barril de amontillado, entre otros, no solo está ese terror psicológico, sino la explicación de los crímenes que cometen esos personajes a los que atiende en sus historias han perdido la razón y por eso son capaces de cometer asesinatos, ¿no? Y de incluso llegar al punto de confesar su propio crimen. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este autor y en muchos otros. Em, ¿Por qué? Porque aquí lo que se plantea es
todos esos cuestionamientos que nos podríamos hacer sobre el ser y el dejar de ser, el hacer, es lo que nos va a convertir desde alguna especie de convencionalismo en unas personas que pueden considerarse aptas para vivir en sociedad y otras que desafortunadamente por ese régimen en el que se vive, consideran que deben de estar recluidas. Em, Aquí incluso dice el doctor, cuide de no hablar de ciertos temas desagradables o excitantes para un loco. ¿Por qué? Porque a veces los imprudentes han causado que haya caos. Entonces el personaje P, que es el que no sabemos su nombre nunca, nos dice que todo lo que va viendo, todo lo que va escuchando, le parece muy racional y que incluso esas observaciones originales, hace el énfasis en la palabra originales, llevaban la marca del sentido común. ¿Qué quiere decir aquí entonces la palabra original? Que es distinto a que no piensa como el resto, pero que no por ello pierde su razón de ser ese comentario, ¿no? Em, También nos habla de cómo em, de repente le, le dice el doctor que hacían que los eh, em, locos, por así decirlo, eh, vivieran sus caprichos tal cual, ¿no? O sea, si uno se creía pollo, entonces le ponían la dieta específica de un pollo. Si uno se creía peonza, entonces hacían que siempre fuera una peonza girando. Y, y esto para lograr que se diera la cura. Entonces a mí me lleva a la pregunta eh, de si el hecho de evitar la palabra locura, el hecho de dejarle vivir en esa realidad, no es una forma de evasión o de no enfrentar el problema de raíz, ¿no? Recordemos que estábamos en 1800 y cachito, entonces no estaban todos estos nuevos avances científicos que ayudan ahora ya más a las personas y se puede entender de dónde provienen sus enfermedades y por qué se atiende a unos de una manera y a otros de otra, donde ya no se supone que ya no se debería de utilizar ningún tipo de eh, acto que maltrate al otro ser, ¿no? Que se trate como ser humano al ser humano. Em, que de todos modos siga habiendo cuestiones que quedan allí en el aire en tiempos pasados de cómo abusaban de los internos, de los pacientes, de una forma u otra, ¿no? Entonces, están esos relatos también de denuncia. Hay otro que ahorita se me viene a la mente, que es de Gabriel García Márquez. Les recomiendo también mucho, un cuento. Solo vine a hablar por teléfono. También habla de la locura, pero una locura que el personaje principal es femenino y ella no estaba loca, no tenía por qué llegar al manicomio y sin embargo la casualidad, las coincidencias, las causalidades se fueron dando para que ella terminara en el manicomio y ya no pudiera salir de él. Entonces imagínense también el hecho de que uno pudiera llegar un día a un lugar y ya no poder salir de allí, porque no tienes la manera de comprobar eh, tu identidad. Otra cosa es que les ponían diversiones sencillas a los pacientes y entre ello estaba la música, el baile, estos entretenimientos que también hacían que pudieran estar en el aquí y el ahora. Ejercicios de gimnasia, juegos de cartas y solo
cierto tipo de libros. ¿Por qué cierto tipo de libros? ¿Qué nos está diciendo esto? Había censura. ¿Y por qué hay censura? ¿Por qué en determinado momento, en determinada época, el gobierno imperante puede censurar un libro? Porque está incentivando la imaginación, porque está llevándonos a reflexionar más allá de lo que se desea que se haga, ¿no? Entonces, aquí pasa igual, le censuran ciertos libros y por eso se dice que ciertas lecturas son para determinada edad y otras no. Entonces siempre ha existido esa censura de una forma u otra. Si bien el ser humano, las personas en determinada etapa de nuestra vida, sí podemos estar más preparadas para entender algún texto en específico, desde mi punto de vista yo creo que no se debería de censurar ningún libro, ¿no? Dejarlo al libre al arbitrio de los lectores. Em, Ahora, también nos habla de que el aislamiento que llegaban a emplear con este método calmante era cuando todo se salía del orden habitual y se utilizaba para evitar que se contagiara de ese mismo ataque de furia o de excitación al resto de los pacientes. En un momento dado, el personaje es llevado al comedor y convive con más personas que visten de forma muy extravagante. Él lo atribuye a que los franceses son excéntricos, y más en el sur de Francia. Entonces, pasa por alto ese detalle y prefiere no tomarlo en cuenta. Eh, Ahora hay un punto que también me parece trascendental, que es el doctor no lo llevó al comedor, sino hasta después de que ya consideró que estaba preparado su espíritu sensible de esa persona para el horror. Podemos prepararnos para el horror, podemos ser capaces de, por ejemplo, entender el porqué de una guerra, el porqué de genocidios, el porqué de una masacre. En algún momento las personas podremos dejar de ver y de normalizar la violencia de ese tipo. ¿Qué consideras tú, Soji? Porque aquí dice un Bueno, espíritu empezando, sensible, no. ¿eh? Dice, ¿Perdón? un espíritu sensible no se puede adaptar tan fácil al horror. Solo el Ah, espíritu sensible o todo tipo de persona no se puede adaptar al horror. bueno, al horror se puede imaginar uno que tiene que tener forzosamente sus mecanismos de defensa. Incluso el loco, porque el loco, yo voy a defender aquí que hay dos tipos de locura un poco diferentes, ¿no? Digamos la ontológica o la metafísica, la de la persona que ve un mundo radicalmente distinto a los demás, y la epistemológica o gnoseológica, la de que ese hipotético loco o esa persona pues no tiene una misma visión del conocimiento, de la verdad y de la realidad pues como otros, ¿no? Es decir, su conocimiento, su epistemología, su gnoseología, su forma de entender, pues es diferente. Bueno, aquí hay esa dicotomía de lo que el propio, tú hacías alusión al nombre del delirio, ¿no? El delirio, la etimología del delirio que viene del latín es delire, es salirse del surco, viene del término de la agricultura. Claro, es muy razonable que los agricultores, para racionalizar sus cultivos, pues hagan esos surcos y, ¿verdad?, en fila, pues planten sus semillas, etcétera, etcétera. El loco un poco viene de ahí, del delirio. El delirante viene de ese término de la agricultura, el que se sale del surco. ¿Por qué se sale del surco? Pues porque o bien la sociedad en la que vive, a nivel ontológico o metafísico, interpreta el mundo de una determinada manera que es radicalmente diferente a la de ese hipotético loco,
o bien en el sentido del conocimiento, de la epistemología, de la gnoseología, lo mismo. Y después de todo ello derivan las normas. Claro, el loco normalmente está contra las normas. El loco no es normativo. Tiene sus propias normas. Yo voy a poner aquí un par de ejemplos así para que se entienda la diferencia entre el loco ontológico y el loco epistemológico o gnoseológico, el del conocimiento o el de la metafísica, el de la interpretación del mundo. Bueno, pues la figura aquí en España, por lo menos, y a nivel del mundo hispanoparlante, el Quijote de Miguel de Cervantes. Se tiene por el gran loco, ¿no?, idealista y tal. Pues Quijote hablaba con los venteros, con los que se dedicaban a las ventas, y razonaba exactamente igual que ellos, en los mismos términos. Se movía en ese circuito, ¿no?, de razón normativa, de razón social, socializada, llamémosle así. La que el común, porque tú decías el sentido común. Bueno, pues a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Incluso entre quien dice que forma parte de esa grey, ¿verdad?, de esa gran masa, y se encubre en la masa diciendo que él tiene sentido común y el loco no. Bueno, pues el Quijote hablaba de todo eso, pero cuando hablaba de Dulcinea, había un cambio metafísico. Cuando hablaba de Dulcinea, se metía en otro mundo, en el mundo de la imaginación desbordante, en el mundo de las aventuras, en el mundo de esos libros de caballería que él leía y que lo llevaban a ver, pues, a gigantes donde había molinos y cosas así. Pero, ojito, que ninguno de esos venteros, de esos vendedores, ¿verdad?, de feria, con los que él hablaba razonablemente, al igual que lo hacía Sancho, porque Sancho ahí es la contrafigura, el realista puro, ¿no? Su ideal era aquella isla un poco en la que todos nos comportaríamos bien, ¿no? Pero cuando lo hablaban de lo suyo, automáticamente saltaba. Había un salto cualitativo y él veía ya el mundo de otra manera. Su metafísica era otra, distinta a la que el común de los mortales, el sentido común de los venteros, el sentido común de todos los que se veía, un pastor o los que fuese, personajes. Bueno, ese es el ejemplo de un loco, digamos, ontológico. Aquí la ontología y la metafísica son más o menos exactamente lo mismo. Es el estudio del ser, que la inaugura, evidentemente, el gran Aristóteles con su magna obra Metafísica. Luego el del epistemológico, pues ya es también, el del gnoseológico, es el loco que, bajo el punto de vista de los demás, parece que dice conocer cosas o ver cosas que los demás no ven. Claro, pero eso, ojito, porque todo depende. También aquí interviene la moral y la ética. La ética es, digamos, personal, es subjetiva. La moral es colectiva. Y podrían ponerse ejemplos de otras épocas donde, digamos, facetas, formas de actuar que parecerían hoy de un loco, pues no lo eran en su tiempo. Por ejemplo, un chamán. Un chamán era venerable y hacía lo que hiciera falta para curar a los miembros de la tribu. Y era un personaje adorado, o sea, totalmente adorado y encumbrado por el conjunto. Es decir, ahí la norma global, la moral, pues yo qué sé, de un Yanomami o de lo que fuese, o podemos tirar más para atrás, ¿no? Pues evidentemente veía al chamán no como un loco, sino como un conocedor metafísico y epistemológico. Es decir, su metafísica, su interpretación del mundo, aunque hoy pareciese la de un loco, y su conocimiento del mundo, de las plantas, de la naturaleza, de esto, del otro, que utilizaba de alguna manera, luego con sus cantos, etcétera, etcétera, pues las dos cosas ahí lo volvían un ser importante, relevante, fundamental para la moral de la tribu. Sin embargo, visto desde el punto de vista de una sociedad actual, sería tachado un chamán, en la gran mayoría de los casos, como locus. De hecho, se pueden poner más ejemplos. Las brujas en la Inquisición, pues fueron quemaditas todas, las pobres,
más en los países protestantes que los católicos, aunque la Inquisición española y Torquemada tienen muchísima mala fama, pero hubo muchos más, se cargaron muchos más los jueces inquisidores de países protestantes que del católico fundamental que fue España, ¿no? Pero bueno, al cuento. Pues la figura de una bruja hoy puede decir una chica, un chico, un hombre o lo que sea, pero bueno, en este caso una bruja, porque es de género femenino, en las redes, que es una bruja y no pasa nada. Va contra la norma en general digamos, de aceptación, pero no la meten ni en un manicomio, ni la meten en... O uno dice que lo adució un extraterrestre, ¿verdad? Y, bueno, pues pasa por una persona que tuvo una experiencia anormal, fenomenal, y se le puede dar incluso, razón y verdad a lo que dice. Entonces, bueno, aquí es muy relativo, porque todo esto que tú mencionas, finalmente, pues tiene que ver con varios pares, digamos, filosóficos. El par ontología, epistemología, es decir, la visión del ser, del mundo y de las cosas de la interpretación general, y la del conocimiento, la de las cosas concretas, las verdades. Entonces aquí la razón y la verdad son conceptos que no son unívocos, son conceptos que son polisémicos. No es lo mismo una verdad científica que tiene que ser falseada. Para que una verdad científica sea científica tiene que ser falsable. Es decir, tiene que haber un momento en el que el conocimiento, como es mayor, pues tiene que decir aquello es mentira. No es que fuera mentira, aquella teoría, aquella ley, lo que fuese. Einstein superó a Newton, por tanto, su teoría de la relatividad, de la gravedad, etcétera, etcétera, y su conocimiento de la física fue muy superior a Newton, pero la de Newton valió durante tiempo y es necesaria. De hecho, hoy se puede utilizar en un taller mecánico, la de Einstein, para viajar a la Luna o a no sé dónde. Hay muchos ejemplos de ese estilo. Yo recuerdo una vez que leí un hermosísimo... Bueno, yo tenía un epistolario completo de Sigmund Freud. Sigmund Freud, pues, es una persona muy relevante en lo que es la psiquiatría. No es que la inaugurase él, porque él bebió de otros, pero fue, digamos, la figura por antonomasia de la psiquiatría del siglo XIX para aquí, ¿no? En adelante. Siglo XX en adelante, y hasta hoy. Bueno, pues recuerdo un comentario sobre un juez, el juez es Schroeder o algo así, un juez que había escrito sus propios delirios. Deliraba con que Dios lo violaba, con que lo quería hacer mujer, etcétera, etcétera, y durante un tiempo simultaneó el cargo de juez, que era una de las figuras más relevantes en su época, hasta que decidió escribir este libro de sus delirios, ponerse en manos de Freud, del psiquiatra, del psicoanalista, y el psicoanalista en su grandeza llegó a decir que hay algo de razón en lo que dice y en lo que hace. Otra cosa es que lo que hace son delirios ligados a prejuicios del momento, de la época, etcétera, etcétera, y de cuestiones de creencias. Pero hay algo de razonable porque escribe sus delirios, se lo comenta a los jueces de su tribunal, a sus compañeros de judicatura, viene al psicoanalista, viene de motu propio. Por tanto, hay algo de razonamiento. Y incluso llegó a decir en su magnanimidad Freud que quizás el análisis que él hacía porque fue el que lo atendió. Freud sobre todo atendió a muchísima gente burguesa, aristocrática, porque era la que tenía poco la capacidad de estar en el diván días y días y días y días y años. Pues Freud llegó a decir de ese caso, en concreto, que para mí es un caso muy llamativo, muy célebre, que quizás el tiempo demostrase o el delirio del juez Schroeder o el delirio de su diagnóstico. Lo estaba diciendo el principal psiquiatra de su época y estaba apuntando que quizás su tesis podría ser también delirante. Una persona que hipotéticamente estaba en su época en el uso de razón más sublime,
en cuanto al conocimiento en fin, de la mente, saca una teoría revolucionaria y que sigue vigente hoy, pues estaba diciendo él mismo, de sí mismo, ¿verdad?, que en ese caso puede que su diagnóstico, el tiempo demostrase que fuese él más delirante que el propio paciente, porque encontraba en él elementos de razonamiento importante a pesar del delirio que sufría. Bueno, pues esto ocurre en muchas cosas, por eso la razón, la cordura, la locura o la cordura, la razón, la verdad, aquí van a quedar en entredicho. Desde luego, el loco, el chamán de una época estaba reconocidísimo. Digo más, por ejemplo, en ceremonias muy concretas, ¿no? Cuando uno se enfrenta a estas ceremonias de vudú, pues cualquiera podría decir, están chalupas, están fatal de la cabeza. Ah, pero entre los miembros de sus creencias no lo está. Entonces, el loco va a depender de la normativa que hay vigente en cada época, va a tener un tratamiento precisamente como tal en cada época. Eso lo analizó el gran filósofo Michel Foucault, que analizó todas las instituciones donde se apartaban, digamos, a los indeseables, ¿no? A los presos, a los delincuentes o a los locos. Michel Foucault pues analizó todas esas instituciones y dio pues que con el dedo en la llaga. Eran instituciones de poder que nacen a partir de la época de la instrucción, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, todas ellas más o menos, y eran para control de las personas que no pensaban como, digamos, las instituciones de poder. Entonces, aquí se tiene dado, y es reciente, incluso entre el propio colegio médico, digamos, ¿verdad?, las organizaciones médicas, de no hace tanto, tachaban de loco, o sea, tachaban de enfermo, de que no tenía salud mental, pues un homosexual, o tachaban en época de Stalin, tachaban de loco al que no pensaba en la ideología marxista, leninista y luego stalinista. Lo metían en el gulag y los tachaban de locos a artistas, a poetas, a literatos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene muchas formas de verse, muchos prismas, y aquí no está tan claro el deslinde de qué es loco, qué no lo es. Evidentemente, según va pasando el tiempo, pues hay un tratamiento, al menos en la diagnosis, en el tratamiento, hay mucho más conocimiento sobre los síntomas, digamos, de trastornos o enfermedades mentales, pero ojo, aquí siempre hay que poner en tela de juicio también la medicina, porque la medicina no es una ciencia, la medicina es un arte, si cabe, que se nutre de las tecnologías y de las técnicas, pero que no está exenta de errores garrafales y manifiestos. En la OMS, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, se dice que la cuarta causa, la cuarta o la quinta, no lo recuerdo, la cuarta causa o quinta de fallecimientos, de muertes, son iatrogénicas. Aquí esconden con el término griego, ¿verdad? Iatriqué, médico, iatriqué griego, o iátricos. Porque ¿quién conoce causas iatrogénicas? ¿Qué es eso? Pues imputables al médico. Y uno se preguntará, pero hay un 5, o sea, está en quinto lugar las causas de fallecimiento, de muerte en el mundo de hoy, en el de hoy, producto de de equivocaciones médicas. La Pues sí, negligencia. de negligencias, pero no solo de negligencias, sino que de visiones filosóficas de este calibre, donde pueden tachar a un niño que es especialmente activo, pues de hiperactivo, de no sé qué, claro. Esto, los grandes libros de los médicos, ¿verdad?, que son, en el caso de la psiquiatría, el DSM-I, que va por el 5º volumen, se reúnen entre ellos y cada vez crece más el tipo de enfermedades. Evidentemente, claro, ahí están las farmacéuticas, los médicos, los psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, como suelo decir yo a veces, los desórdenes iatrogénicos pueden ser de los propios iátricos, de los propios médicos. Bien, en fin, esto es quizás
un expulso un poco excesivamente largo, pero donde apunta los tiros hacia donde tú dices. El loco, a priori, es el que se sale del surco, ¿verdad? Según la etimología latina, el que se sale del rego. Ahora bien, ¿todos los que están en el manicomio eran locos? Pues yo supongo que los que se fueron para la Bastilla estaban, bueno, en las instituciones distintas que hubo sobre el tratamiento de las formas de actuar, la Inquisición, todo, el manicomio, pues habría que darles un repaso a día de hoy, profundo también, quizás. Sí, por aquí, muy sustancioso lo que nos comentas, Soge, y por acá nos dice conectarte guión bajo triple A. Todos estaríamos entonces a disposición de ser catalogados como locos en nuestro actuar, acorde a las épocas en que se analicen nuestros actos. Pues sí, en el fondo es así. En el fondo, hoy mismo, ya no solo de la locura, estoy hablando de la medicina, que es una pasión que a mí me chifla, porque está muy unida a las grandes instituciones establecidas hoy. Los poderes políticos, en fin, las culturas de cada país, todo esto. Pues sí, sí. Fijaros, la palabra enfermedad, que viene del latín infirmitas, enfermo, y aquí, pues, caso con lo del enfermo mental, porque, por ejemplo, se habla de las personas que padecen trastornos psicológicos, psiquiátricos, como la salud mental. Bueno, la salud mental, ¿qué pasa? ¿Hay una separación entre la mente y el cuerpo? ¿O es que no hay, ya está consabido y se sabe, que problemas de hipotiroidismo metabólico, pues de endocrino, pues generan normalmente depresión en las personas, porque les baja los niveles de serotonina, de paroxetina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esa persona tiene que ser tachada de loco? Bueno, en este caso es un deprimente. Oye, no es la mente solo. Ahí está actuando la mente como, digamos, fenómeno último, para nosotros el más sublime y más relevante, pero todo ese estado de ánimo, esa persona la está padeciendo por su cuerpo. Olvidémonos de esa separación de mente-cuerpo, que es ahora mismo hay una gran corriente, ¿verdad?, que atribuye, además con teorías estas tecnológicas, a que la mente es el software y el cuerpo es el hardware. Entonces, si la mente tiene algún problema, depresión, o locura, que ya no se utiliza tanto el término locura, ¿no? Se utilizan otras cosas. La esquizofrenia se sabe que es de tipo genético, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene visiones, ideas extrañas, que ve visiones donde no las hay, no son realidad, pues no le diga a usted que eso no es verdad. Por eso digo yo que aquí la razón y la verdad son a esa persona que tiene esquizofrenia, de la cual no tiene responsabilidad alguna porque es genética, pues no le diga a usted que no ve voces, que no escucha voces, ¿verdad?, que lo animan a tirarse o que lo animan a hacer un delirio. Pues es verdad eso. Y él actúa con razón a eso. Bueno, pues yo digo que el enfermo, en su raíz latina, se llamaba a perder la firmeza. Entonces, perder la firmeza la podemos perder todos los seres humanos. Todo el universal de los seres humanos podemos perder la firmeza y por ello ser tachados de enfermos. Seríamos potencialmente enfermos toda la humanidad, porque ¿quién no pierde la firmeza en alguna ocasión? O bien porque se la causa un agente externo, ¿verdad?, un huésped, como se suele decir en el caso de pues una bacteria o lo que sea, que se aloja en uno y, bueno, pues la padece. No es que la quiera, la padece. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, en tribus donde creían que eran demonios los que enfermaban a la tribu y resulta que era en Malasia. En Malasia hay un caso muy, muy, muy clarito. Ahora no recuerdo el nombre de la tribu, pero en Malasia, todos estos son estudios que hicieron por los grandes antropólogos, Levi-Strauss y otros, ¿no? Y situaba un ejemplo muy claro donde un pueblo de Malasia, ante una erupción de un volcán, pues tuvo lo que se llamó
el año sin verano. El año sin verano los volvió a todos a contar cuentos, a sacar la imaginación, porque estaban realmente en la oscuridad total. Bueno, aquí, si fuera gallego o si fuera del norte de España, pues podríamos decir que todos los años no, estamos sin verano. Pero no actuamos contando cuentos de ello, ¿no? Pero esas personas actúan ante una situación fenomenal, digamos, excepcional, que es la erupción de un volcán, y se ponen a hacer cuentos. Cuentos, por cierto, en este caso, ahora que lo rememoro, donde sale, creo que le llaman el vampiro bueno, no recuerdo bien, donde sale una historia de vampiros. En esos cuentos, claro, nosotros en la pandemia, que era un encierro también, que le pasaba un poco como a esta tribu, se vieron encerrados, se vieron, digamos, entre ellos, tenían que hacer cuerpo para entender aquello y para sobrevivir a aquello, y se dedicaban a hacer eso, cuentos, leyendas, y surge la leyenda del vampirismo. De ahí la han cogido pues todos los demás, el Bram Stoker, y no fueron tan luminosos, ¿verdad? Estos grandes escritores, sino que cogían leyendas también y mitos o cuentos de la época de la nana, ¿no? Entonces, bueno, La potencialmente, como narrativa decía oral. este chico, sí, todos podemos ser tachados de locos, de enfermos o de lo que sea, dependiendo de el país, la cultura, las instituciones que tiene, también en la medicina, instalados, puestos en la práctica, etcétera, etcétera. Eh, para finalizar, yo acabo de padecer una enfermedad que empezó, mi médica de cabecera me conoce pues desde hace muchos años. Y yo siempre tuve gastritis que me duraba más de lo normal. A la gente en general pues le duran una semana, dos como mucho, y una dieta blanda y ya resuelven el panorama, ¿no? Pero a mí me duraban 3 meses, 5 y 6, y adelgazaba hasta 10 kilos. Entonces, claro, comentando en la pandemia, como no era presencial, yo hablo con mi médica de que estoy mal, de que vuelvo a tener, pues eso. Los dos actuamos de manera empírica. Empírica quiere decir que cuando tú ves un fenómeno de manera habitual, pues tienes tendencia a pensar que es eso. Entre los médicos mismos dicen, si oyes cascos, piensa en caballos y no en cebras. ¿Por qué? Porque normalmente, en general, vas a ver, si oyes cascos, a un caballo y no a una cebra, que solo la ven pues, en el Serengeti, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Actuamos los dos, ambos, el médico y el paciente, que era yo, de manera empírica. Yo le decía, es que yo ya tuve esto y tal. Bueno, pues sí, es una gastritis, Ramiro, me decía. Bueno, pues nada, me dio la medicación pertinente. Bueno, pues pasó el tiempo y yo seguía perdiendo kilos, y lo que era un diagnóstico a priori certero, parecía certero, de una enfermedad, pues resulta que me hacen unas pruebas y era una bacteria, la Helicobacter pylori, que por lo visto la tiene casi un tercio de la humanidad alojada en su estómago. Es una bacteria estomacal que en general ayuda digamos, al metabolismo, a hacer las digestiones, etcétera, pero a veces se comporta contra la persona que la tiene, ¿no? Bueno, pues aquí ya de algo que era un diagnóstico de una enfermedad, gastritis, se pasa a que la gastritis era un síntoma de otra enfermedad. No fue por una equivocación de mala fe, no fue porque lo hablaba conmigo. Es más, una vez que me hacen las pruebas y tengo la Helicobacter pylori, luego empezaron a sospechar, porque tenía en los biomarcadores, pues casi todos me daban mal sobre el sistema inmune. Entonces empezaban a sospechar que el sistema inmune estaba afectado, y por eso la Helicobacter pylori, que ya la tenía yo alojada en el estómago, se volvió un poco en contra de mí. Si fuesen ciertos, porque primeramente fueron ciertos, pero luego los volvieron a hacer y afortunadamente dieron bien, pues la Helicobacter pylori no sería la enfermedad, sería el síntoma de una enfermedad del sistema inmune. Bueno, pues sí, todos somos potencialmente enfermos y locos, todos, dependiendo del sistema de normas, de moral, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien dicen, de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Sí, Y por aquí el personaje,
el personaje desconocido, de nombre desconocido de aquí, de el método del doctor Alquitrán y del profesor Pluma de Edgar Ah, Allan Poe, nos dice, el mundo está formado por todo tipo de personas, con toda clase de ideas y de costumbres convencionales, y poco convencionales también. Eh, por un momento aduce la excentricidad a, a que es por el género, que quienes más lo padecen son las mujeres, ¿no? En este estáis un libro. poco locos, estáis un poco locos. Y yo me pregunto, ¿es por la edad? ¿Es por la genética? ¿Es de verdad por el sexo? ¿Si es masculino o femenino? ¿O son prejuicios los que nos marcan lo que sale precisamente de lo habitual, de lo normal, de lo ordinario, de, de esas normas que tenemos como base para fundar toda nuestra ideología? Em, Sí, sí, sí. si la locura en algún momento dado puede convertirse en genialidad, em, y si en verdad somos seres totalmente racionales o nos vamos a la irracionalidad, em, o somos un poco de ambos. Por aquí les voy a leer algo que pertenece a este libro, El método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, que dice, le está hablando de que ahora el método que siguen es el de estos dos personajes mencionados, eh, y que si él no ha tenido la oportunidad de escuchar de ellos. Y entonces le dice, me avergüenza mucho confesar que nunca antes había oído mencionar los apellidos de esos dos caballeros. ¡Por todos los cielos! Exclamó mi anfitrión, echando bruscamente la silla hacia atrás y alzando las manos. Creo no haber oído bien. No quiso decir eso, ¿verdad? ¿Nunca oyó hablar del erudito doctor Alquitrán ni del famoso profesor Pluma? Me veo obligado a reconocer mi ignorancia, contesté, pero la verdad debe imperar por encima de todo. ¿Qué es la verdad? Pues Aquí entra otro punto. ¿Qué consideramos la verdad? ¿Cómo es que definimos lo que es cierto y lo que deja de serlo? Por no poder nosotros también ser testigos de algún hecho, este deja de existir. O es como, hay un cuento que, que dice que todos habían bebido de una fuente, todos excepto una persona. Y entonces empezaron a ver el mundo de otra manera. Él, por más que intentaba explicarles, no, mira, es que esto es una fuente, esto es de color blanco, esto es de color rojo, esto es de color gris. eh, las personas decían, no, este está loco. Y él era sabio dentro de toda esa comunidad. Pero ¿qué pasó? Que todos eran locos, menos él. ¿Y qué es lo que hace este personaje para curarse de la cordura? Bebe también de la fuente. Y entonces ya todos comprendían el mismo convencionalismo social, las mismas reglas, los mismos valores, ya los compartían nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? Entonces estás fuera de ese círculo, estás aislado y pudiera parecer que, eh, como bien dices, todos en algún momento podríamos llegar a considerarnos locos. Mm, enfermos, potencialmente enfermos y también de la cabeza. porque no hay una sola verdad, pero tampoco se puede ir uno al subjetivismo absoluto, porque también hay algo que es muy concreto. No, no podemos engañarnos y pensar que una mesa es un elefante o que un elefante es una nube. Entonces, las nubes bien podrían parecer elefantes o mesas, pero no son, ¿no? Entonces, allí está esa parte. No, me informan que nos quedan 24 segunditos. Entonces, Vaya.
vamos a regresar un momento para dar la despedida y que nos comentes de tu familiar, que nos ibas a compartir una Sí, epístola. sí. Em, y bueno, muchas gracias.